Éxodo. Nomás a mí me emociona, creo. Ya sabes que de por sí, tratándose del Señor, yo me emociono con cualquier cosa que tenga que ver con el Señor, bro. Y el libro de Éxodo, pues bueno, ¿cómo te lo explico? Esa pausa que tomamos estudiando el Espíritu Santo sin duda fue necesaria, pero yo ya quería llegar a Éxodo también. Y aquí estamos. Cada vez que estudiamos un nuevo libro de la Biblia, a mí me gusta mucho dar una pequeña idea de cuál es el tema y cuáles son las características del libro que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque recuerda que la idea es que tú y yo perseveremos en la palabra de Dios. Entonces, eso significa que nosotros en casa tenemos el enorme privilegio de abrir la Escritura y estudiar y venir el domingo ya empapados, ¿verdad? Ya encarrilados, encandilados con el tema. Entonces, pues bueno, el libro de Éxodo es el segundo libro. Si tu Biblia tiene como estos encabezados, dice segundo libro de Moisés, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo claro. Este libro es de autoría mosaica, es decir, que Moisés fue el escritor de este libro. ¿Y quién lo dice? Pues en primer lugar lo dice la tradición. La tradición judía nunca puso en tela de juicio que Moisés es el autor de este libro. Otro testimonio acerca de Moisés como el autor, la evidencia interna. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo libro nos da pistas, nos deja ver evidencias de que el autor fue Moisés. Como capítulo 24 del libro de Éxodo, verso 4, claramente se nos dice ahí que Moisés es el autor de este libro. Éxodo 24, verso 4, dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Vemos en varios lugares de este libro a Moisés recibiendo instrucción específica y registrando estas cosas. Pero el testimonio definitivo de que Moisés es el autor de este libro es nada más y nada menos que un rabí súper importante, bro. El más importante de todos, Jesucristo. Y Jesús dijo en Marcos capítulo 7, verso 10, solo apúntalo, Marcos 7, verso 10, Marcos 12, verso 26, Jesús le atribuye a Moisés la autoría de este libro. Y no sé tú, pero si Jesús dice, Moisés escribió este libro, pues asunto concluido para mí. Hay que los expertos y los eruditos se peleen por esos temas. Jesús reconoció al autor de este libro como Moisés. ¿Cuál es el tema de este libro? El tema es la redención. De hecho, originalmente este libro no se llama Éxodo. En su idioma original, el nombre sería, no te lo voy a decir en su idioma original porque soy muy malo, ni el español lo pronuncio bien, bro, menos el hebreo, ¿no? Pero la traducción de su nombre original sería: y estos son los nombres. Las primeras palabras de este libro en su idioma original son esas: y estos son los nombres. Y con ese título se le conoce a este libro dentro de la comunidad judía. ¿Y cómo es que se llegó a llamar Éxodo? Pues bueno, alrededor del tercer siglo antes de Cristo, en Alejandría, se hizo la primera traducción de las escrituras hebreas al griego. Y fue al hacer esta traducción que los traductores lo tradujeron como salida o éxodo. Así es como llega este nombre a nosotros. Y es un buen título porque ese es el evento principal de este libro. Cómo Dios guía a su propio pueblo de la esclavitud hacia la libertad y los hace salir de esa casa de aflicción, de ese horno de aflicción llamado Egipto. Y el Éxodo, junto con la resurrección de Jesucristo en el Nuevo Testamento, su muerte en la cruz y su resurrección, son los dos grandes pilares de la fe cristiana. Son una evidencia del poder de Dios para rescatar, para redimir.
Por eso es que el título que le hemos dado a esta serie es Redimidos para adorarle. ¿Sí? Así dice. ¿Cómo decía? ¿Redimidos? No, estoy mal, era nada más para ver si habían puesto atención. Libres para adorarle. Porque ese es el tema. Dios hace libre a su pueblo aquí, pero Dios no lo hace libre nomás para que, o sea, imagínate, ¿no? Que Dios liberara al pueblo de Israel nada más para que salieran de Egipto y comenzaran, libre soy, ¿no? No, los hace libres para adorarle, para servirle. Acompáñame al capítulo 6, Éxodo 6, versos 6 al 8. Ahí en 6 al 7, Éxodo 6, versículos 6 al 7. Allí encontramos el tema del libro y de un modo muy interesante su bosquejo. Es decir, las divisiones, la estructura de todo el libro está aquí. Éxodo 6, verso 6 dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré, subraya eso, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré, subraya, os tomaré, por mi pueblo, y seré vuestro Dios, subraya, seré vuestro Dios. Ahí están los tres temas las tres secciones del libro. Os redimiré, capítulos 1 al 18 nos narran justamente la redención. Capítulos 1 al 18, la redención. Os tomaré, lo cual nos habla de instrucción. Dios va a tomar a esta nación para que sean su pueblo. Y les va a instruir, les va a dar leyes, va a establecer un pacto con ellos y les va a dar pues las normas del reino, les va a instruir. Entonces, capítulos 19 al 24, instrucción, y la sección final del libro, seré vuestro Dios, lo cual implica una relación de adoración con Él. Él será el Dios de la nación de Israel y la nación de Israel le adorará, le servirá como su Dios. Bueno, fíjate cómo ese es el propósito de la redención. Vamos a ver varios textos. Capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12 dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Está hablando con Moisés. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ¿qué dice ahí? Serviréis a Dios sobre este monte. Esa palabra, servir, se puede traducir como adorar también. Es lo mismo. Y tu mente está así de... Sí, servir es lo mismo que adorar a Dios. La adoración es servicio, el servicio es adoración. Capítulo 4, verso 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Es el mensaje de Dios a Faraón. Que dejes ir a mi hijo, ¿para qué? Para que me sirva. Capítulo 7, verso 16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Qué mal coro son el día de hoy, chicos, Quiero escuchar esas vocecitas. Capítulo 8, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Ahí está. Así Moisés hubiera tenido éxito si lo hubieran acompañado. Faraón hubiera hecho caso. Capítulo 8, verso 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Ahí está, muy bien. Capítulo 9, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo. Capítulo 9, verso 13. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo. Capítulo 10, verso 3. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo. ¿Le seguimos o ya quedó claro? ¿Cuál es el propósito de la libertad? ¿Cuál es el propósito de la salvación, de la redención, del rescate de Dios?
Hacernos libres para servirle, para adorarle. Bueno, ese es el libro que tenemos delante de nosotros y hoy vamos a estudiar el capítulo 1. Dices, ¿que no era esa ya la enseñanza? No, esa es nada más la introducción. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1, al que le he puesto como título, ¿estás listo? En esta esquina, el Dios de Israel. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros a través de ella. Hoy queremos acercarnos ante ti humildemente y someternos a tu revelación, Señor. Asumimos que el día de hoy necesitamos que tú te reveles a nosotros y por eso venimos a tu palabra, Señor. No nos dejes salir de aquí sin haberte escuchado. Y, Señor, oramos que tu palabra, este libro en particular, Señor, cumpla el propósito por el cual tú le has enviado a nuestras vidas. Produce en nosotros vidas de adoración. Enséñanos lo que significa ser rescatados por ti, el valor de la redención, pero sobre todo, tu carácter redentor, Señor. Que a través de este libro podamos conocerte mejor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Éxodo capítulo 1. En esta esquina, el Dios de Israel. Porque lo que sigue al resto del libro, pues son, pelearán de 9 a 10 plagas sin límite de tiempo, ¿no? Vemos una contienda entre el Dios de Israel y el falso Dios Faraón, que representa toda la, pues todo el engaño, todas las falsas deidades en Egipto, en donde su pueblo se encuentra esclavizado. Pero veamos las tres partes de este capítulo. Vamos a ver tres características del Dios de Israel. Es un Dios bueno, versos 1 al 7. Es un Dios imparable, versos 8 al 14. Y es un Dios temible, versos 15 al 21. Dice así, versos 1 al 5. Perdón, versos 1 al 7. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, es decir, él ya estaba allí. Ese es el trasfondo, ¿no? Esa es la conexión que está haciendo con la historia que ya se nos contó en Génesis. Verso 6, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Después de darnos este trasfondo, el verso 7 nos muestra algo sobrenatural. No solo acerca del pueblo de Israel, a quien se describe como un pueblo próspero. Mira los adjetivos, las descripciones de su prosperidad. Fructificaron, subráyalo. Multiplicaron, subráyalo. Y luego dice, se llenó de ellos la tierra. Y yo no sé si a ti te recuerda algo estas tres frases. Fructificaron, multiplicaron, se llenó. ¿Te suena? Génesis. El propósito original de Dios para toda su creación, para la humanidad. Al crear Dios al hombre, en Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña algo sobre este pueblo. Es un pueblo especial que ha sido el portador, el recipiente, el portador de la bendición de un Dios bueno, que desde el principio quiso bendecir a su creación. O sea,
Lo primero que sabemos de Dios es que Dios creó buenas todas las cosas, pero como si eso fuera poco, siendo ya buenas, las bendijo. Y la manera en la que se presenta al pueblo de Dios aquí apunta no solo a que ellos son portadores de esa bendición, sino apunta al carácter y a la naturaleza bondadosa de Dios. Escucha esto: Dios es bueno. Y no podemos comprender y creer y vivir vidas de libertad. No podremos comprender la redención a menos que tengamos claro que Dios es bueno. Dios es brutal, imparable, incansablemente bueno. En su naturaleza, en su corazón, está el deseo de bendecir, de hacernos bien. Ahora, Dios está bendiciendo a este pueblo con un propósito más grande que su comodidad. Y de hecho lo vamos a ver porque sus condiciones van a cambiar. No van a estar cómodos, pero la bendición va a seguir allí. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios tiene un propósito más grande que el pueblo judío, más grande que sus vidas cómodas. Su propósito es bendecir al mundo entero, bendecir a todos los hombres, redimir a la humanidad a través de la simiente prometida, y esta es Cristo. Fíjate cómo en Génesis 3, verso 15, este es un texto clave que ya conocemos muy bien, pero inmediatamente después de la caída, el hombre pues quedó excluido de esta vida de bendición. Y Dios prometió resolverlo. Génesis 3, verso 15, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios promete enviar a un rescatador, a alguien nacido de mujer, para derrotar al diablo y con esto rescatarnos, redimirnos. La Biblia es muy clara que el hombre es esclavo de aquel a quien obedece. Y en Adán, la humanidad se sometió al diablo. No importa si hacen estrellas de 5 picos en su patio y sacrifican gallinas, o si estudian en Harvard. Si las personas no tienen una relación con Dios a través de Jesucristo, la Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. Dios prometió enviar a Jesús para rescatar, para redimir a toda la humanidad. Bueno, esa promesa fue definiéndose con el paso del tiempo. Dios reveló esta promesa en el jardín del Edén, y luego Dios escoge a Abraham para de su descendencia traer al Mesías, al rescatador. Génesis capítulo 12, lo conoces, solo déjame leerlo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Empiezas a entender por qué el pueblo de Abraham, la descendencia de Abraham en Egipto, está siendo bendecido y engrandecido. Porque Dios se lo prometió a Abraham. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y ese es el propósito de Dios para bendecir a la descendencia de Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Tienes ese concepto de Dios en tu mente? Que cada persona que está respirando en este planeta, en este momento, es candidato a la bondad de Dios. Cada persona que existe, Dios le ama, y Dios tiene el deseo de bendecirle, dándole libertad, vida eterna, perdón de pecados a través de Jesucristo. Bueno, Dios escogió a este pueblo para, a través de ellos, traer al Mesías. Su bendición, su prosperidad, el hecho de que se multiplicaran y fueran fortalecidos, tenía ese propósito: dar a luz al Mesías para bendición de todos los hombres. Ahora, pregunta importante: ¿para qué quieres ser bendecido tú el día de hoy?
Sí, tenemos un Dios bueno que quiere bendecirnos. Y dices, uy, con ganas. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cuál es tu propósito, tu deseo, tu intención de recibir la bendición de Dios? ¿Para qué la quieres? ¿Por qué la anhelas? Dios nos bendice para llevar a cabo sus propósitos. Dios nos bendice para vivir vidas como la del pueblo de Israel en este momento, fructíferas, cuyo fruto bendiga a todos los hombres a través de Jesucristo. Chicos, ese es el propósito de ser bendecidos. ¿Cuántos aquí quieren ser bendecidos? Pero esa bendición tiene un propósito más grande que nosotros mismos. No está mal desear que Dios bendiga mi matrimonio. No está mal desear que Dios bendiga a mis hijos. Pero si en nuestras mentes es, Dios, quiero que bendiga mi matrimonio para yo ser muy feliz. ¿Cómo te lo explico? Y los esposos dicen, amén. Si quieres que Dios bendiga a tus hijos para tú estar tranquilo nada más, esa es una visión bien, pero bien chafa, bien cortita. Dios quiere bendecirnos de modo que su bendición nos capacite para vivir vidas que den fruto, vidas que apunten a Jesús el rescatador, de modo que quienes nos rodean puedan conocerle y ser libres también, ser bendecidos. Nosotros no somos el propósito último de la bendición, sino otros. Necesitamos dejar de vivir vidas centradas en nosotros mismos, chicos, ¿verdad? Bueno, Dios es un Dios bueno. Se revela este carácter bueno de Dios y su fidelidad al cumplir sus promesas. Está llevando a cabo sus propósitos. Está cumpliendo con lo que dijo que haría. Enviaría un rescatador a través de la descendencia de Abraham. Pero las cosas cambiaron. Verso 8 al verso 14. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dices, ya Dios está en problemas, porque ya su pueblo no tiene palanca con el rey de Egipto. Eso no es ningún problema para Dios, pero va a significar incomodidad para su pueblo. Sigamos leyendo. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios. Estoy sacando la lengua así. ¿Te suena? Había una serpiente en el jardín que era más sabia, más astuta que todas las demás criaturas. Ese es el diablo, bro. Es una persona real, ¿ok? Es el faraón, es el rey de Egipto en este momento. Es una persona real, es un ser humano, pero está siendo influenciado por la sabiduría diabólica. Está siendo impulsado por un adversario al que conocimos primero en un jardín, en capítulo 3 de Génesis. Seamos sabios para con él. Mira, ¿cuál es el propósito? Para que no se multiplique. Subraya eso en tu Biblia, que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Hay una explicación histórica para esto. La decimoséptima dinastía de gobernantes de Egipto se le conoce como la dinastía de los Hyksos, que significa extranjeros. Fue un periodo de la historia de Egipto en el que Egipto fue gobernado por extranjeros. Por eso vemos con mucha naturalidad a José, alguien no egipcio, ascendiendo a una posición de mucha autoridad. Era el periodo de la historia indicado para que eso sucediera fácilmente. Pero a partir de la dinastía 18, los reyes hicsos fueron sacados del poder y volvieron a gobernar Egipto reyes locales, personas de Egipto. Entonces eso explicaría por qué este cambio, ¿no? Porque la nación de Israel sí, está creciendo, está multiplicándose, pero es una nación fructífera, está trayendo bendición a Egipto, están funcionando, no están causando realmente problemas, pero vemos este temor, ¿no? Ok, hemos recuperado el control y si vienen otra vez reyes extranjeros, estos hicsos, pues estos se van a unir a ellos y nos van a sacar del poder.
Es bien interesante cuando empiezas a verte en los personajes menos bonitos. Porque muchas veces nosotros pensamos así, ¿verdad? Dios está haciendo algo y Dios nos quiere quitar del trono, bro. Y no nos gusta, bro. No nos gusta no ser los que deciden. No nos gusta no ser los que están en control. Bueno, sigamos leyendo verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Mucho ojo. Yo lo que veo aquí, y solo es una propuesta, te lo propongo, lo que yo veo aquí es una estrategia paulatina, progresiva. O sea, lo que hizo este rey no fue decretar que ahora esta nación era una nación de esclavos. Lo que hizo fue progresivamente llevar a esta gente hasta la esclavitud. O sea, si este rey hubiera decretado, a partir de hoy todos los hebreos tienen calidad de esclavos para nosotros, ¿qué hubiera pasado? Pues salen huyendo de ahí, ¿no? Pero lo que hizo, o sea, este rey sí es astuto. Lo que hizo fue progresivo, en mi opinión. Comenzó con esta presión financiera, comisarios de tributos. Aumentaron sus tributos. Ustedes tienen que pagar más ahora. Lo cual puso a esta gente en necesidad económica. Pues bueno, ¿quieres trabajar? Te doy trabajo. ¿Se entiende? Mira, verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Pareciera al leer esta sección que los planes de Dios están siendo impedidos o estorbados, pero ese no es el caso en lo más mínimo. Hay muchas cosas que podríamos mencionar sobre esto, pero déjame mantenerlo sencillo. En primer lugar, a Dios no le toman por sorpresa los ataques de este enemigo. O sea, para Dios no es como, ¿y ahora qué hago? No, pues ya se me murió este rey que sí conocía a José, y ahora ¿cómo lo voy a hacer? No, Dios ya sabía que esto iba a pasar. De hecho, en Génesis vimos un capítulo en donde Dios le dice a Abraham: tu descendencia será esclavizada en una tierra extranjera y estarán allí por 400 años. Entonces a Dios no le toman por sorpresa los ataques del enemigo. Es más, desde Génesis 3:15 lo acabamos de leer. Cuando Dios promete enviar a un rescatador, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios presupuestó desde el principio este conflicto. Dios sabe de este enemigo que se opone al plan de Dios. Y el enemigo no es Faraón, definitivamente. El enemigo es el diablo. Su propósito es impedir que el pueblo se multiplique. ¿Por qué? Porque el diablo quería impedir que la nación de Israel se multiplicara. Porque a través de ella vendría el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, pequeña aplicación. Al estar asociados con Cristo, tú y yo, así como la nación de Israel estaba asociada con Cristo proféticamente, tú y yo estamos asociados con Cristo el día de hoy, efectivamente ya. Eso coloca un blanco sobre nosotros. O sea, ser cristiano implica ganarte un adversario. Y este adversario es el diablo. Y a veces lo tomamos muy a la ligera esto, Lo tomamos muy a la ligera. Y el plan del enemigo es el mismo.
El plan del enemigo es distraerte, afligirte, oprimirte para que tú y yo no nos multipliquemos. Para que tú y yo no demos a luz a Cristo, no le anunciemos. Para que más personas no le conozcan a través de nosotros. El enemigo quiere hacer esto mismo, que no se multiplique. ¿Por qué no te acercas con la persona que está a tu lado y le susurras en el oído? No te multipliques. Así, dramatización. Solo dramatización. Dices, bueno, pero tampoco me eches saliva. Es real. Chicos, es real. Tienes un enemigo que quiere evitar. O sea, ¿eres cristiano? Gloria a Dios. Eres portador de una enorme, preciosa e imparable bendición. Pero el enemigo está comprometido con evitar que tú y yo nos multipliquemos. Al estar asociados con Jesús, inmediatamente el enemigo va a poner en marcha este plan para neutralizarnos. ¿Cuál fue la táctica del diablo en este momento? Es muy interesante, bro. Su táctica fue poner a la gente en problemas económicos y llenarlos de chamba. Dale un segundo, bro. Procésalo, bro. Bro, procésalo. Poner a la gente en aprietos económicos y después llenarlos de chamba. Jesús dijo en Marcos capítulo 4, versos 18 al 19. Marcos capítulo 4, es la parábola del sembrador. No la vamos a leer toda. Solo quiero enfocarme en el verso 18 y 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra. ¿Cuántos aquí oyen la palabra? ¿Cuántos escucharon la semana pasada? Y hace 15 días. Y entre semana, por lo menos viste la transmisión y escuchaste la palabra. ¿Cuántos hicieron su devocional hoy? Lo estoy haciendo ahorita. Bueno, todos aquí oyen la palabra, ¿no? ¿Cuántos han llevado fruto? Mira lo que dice. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una de las tácticas más efectivas del diablo para evitar que tú y yo seamos fructíferos es hacer que tú y yo nos afanemos. Que nos afanemos, bro. Y llenarnos de trabajo. Bro, en los próximos capítulos vamos a ver que el enemigo va a seguir usando esta táctica. O sea, el Dios de Israel le dice, deja ir a mi pueblo. Y eventualmente Faraón va a decir, bueno, vamos a darles más trabajo porque andan pensando en cosas espirituales. Y luego dice, bueno, vayan, pero tienen que regresar porque tienen que cumplir con su trabajo como esclavos. Y luego dice, bueno, vayan, pero dejen sus recursos económicos. Y luego vayan, pero dejen a sus... O sea, sigue siendo la misma táctica hasta el día de hoy. Hay que tener cuidado de esto. No te dejes engañar por el enemigo, bro. Luego nosotros mismos nos ahorcamos, ¿no? Muchas veces los problemas económicos en los que nos encontramos son un resultado de nuestras propias malas decisiones financieras. Este no era el caso de la nación de Israel, ¿ok? Esto era algo que estaba sucediendo fuera de su control. Pero ¿sabes qué me parece interesante? Dios estaba permitiendo esto. Me sorprende mucho eso. Dios estaba permitiendo esa crisis económica y esa carga de trabajo en ese momento. Ahora, ese realmente no es el tema, pero su plan de Faraón era que no se multiplicaran. Piensa eso por un momento.
cómo ponerles más impuestos y llevarlos gradualmente a una posición social de esclavos lograría que ellos dejaran de multiplicarse, bro. Piénsalo. Su plan es que no se multipliquen. Impuestos, carga de trabajo y degradarlos hasta que sean esclavos miserables y se van a dejar de multiplicar. ¿Cómo? Piénsalo. Esa táctica sigue siendo usada por el diablo el día de hoy. Parece que la estrategia de Faraón aquí era afligir y oprimir tanto a los judíos que tomaran voluntariamente la decisión de no tener hijos. ¿Cómo voy a traer hijos a este mundo a sufrir? Y el diablo sigue vendiéndole esta mentira a cristianos. ¿Cómo voy a traer hijos a este mundo a sufrir? ¿Y qué crees que es lo que Dios quería usar para salvar al mundo del sufrimiento? Hijos. Dios quería... Quiero que pienses esto. Piensa esto. ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera pensado de la misma manera? ¿Para qué voy a enviar a mi hijo a sufrir? ¿Apretamos un poquito más la tuerca? Sí, bro. Si Dios permitió que su hijo sufriera, y si Dios permitió que tú sufrieras, ¿qué crees? Dios va a permitir que tus hijos sufran. Así que es mejor prepararnos y prepararlos para enfrentar la vida como es y con esperanza en un Dios que es bueno y que es imparable, aún en medio de circunstancias difíciles. O sea, bro, invierte espiritualmente en tus hijos. Invierte espiritualmente en ellos. Prepárate espiritualmente. Yo anhelo ver más hombres haciéndose responsables de ellos mismos y de sus hijos. Y eso significa no nada más trabajar y llevar dinero, sino llevar instrucción. Entonces Dios está preparando a este pueblo. ¿Y qué crees? Sorprendentemente, como ninguna otra cultura, los judíos aprecian el fruto del vientre. Es precioso el fruto del vientre. Es como saetas en manos de él. Bro, es de valientes tener hijos, pero escucha esto, y realmente hacerte cargo de ellos y hacer tu función y lanzarlos a la meta. La meta no es una vida sin sufrimientos. La meta no es una vida cómoda. La meta es una vida que refleje su bendición. Una vida que sea útil para Él, útil en sus manos para bendecir a los que están alrededor. Qué lejos estamos de esto como cristianos, honestamente, ¿verdad? Bueno, no es el tema, pero aquí está, ¿no? Aquí está. El plan del enemigo era afligirlos para que no se multiplicaran, y Dios no desperdició el sufrimiento de la nación. Eso es increíble. Déjame terminar este punto. Estamos meditando en cómo este Dios es un Dios imparable. Y dices, pues imparable, ¿cómo? Pues si pobre pueblo está sufriendo. Verso 12, volvamos a leerlo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. El texto está asociando el sufrimiento con el crecimiento de la nación. O sea, el texto lo que está diciendo es que incluso el sufrimiento proporcionalmente producía fuerza, multiplicación, crecimiento, fruto. En otras palabras, lo que Faraón y Satanás hicieron para debilitar y neutralizar al pueblo, Dios lo usó para fortalecerlo, para hacerlo crecer. Te voy a leer un salmo. Y quiero que tú completes esta frase. No te voy a decir cuál salmo es porque quiero que tú pienses cómo termina. Dice así: David está escribiendo, para variar, en un momento de broncotas impresionantes, bro.
Dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y luego David en su oración recuerda lo que Dios hizo en el pasado. Cuando estaba en angustia, tú, ¿cómo lo terminarías? Me libraste. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me redimiste. Pues no. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En otras palabras, me diste músculo. Me diste fuerza. Me hiciste crecer cuando estaba en angustia. David aquí no está pidiendo liberación. Está pidiendo fuerza para enfrentar la adversidad y glorificarle. Está pidiendo fuerza para dar el fruto que Dios espera en una prueba tan terrible como la que está viviendo. Salmo 4, por si quieres verificarlo. Cuando estaba en angustia, me hiciste crecer, me hiciste ensanchar. En otras palabras, Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Dios tiene un adversario que se opone a sus planes para nosotros, pero si nosotros se lo permitimos a Dios, las pruebas, los sufrimientos, las adversidades, las broncas económicas, tú ponle el nombre, pueden convertirse en instrumentos de entrenamiento para hacernos crecer. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos quieren fortalecerse espiritualmente? No, ya nadie dice nada, mejor. ¿Has visto las películas de Rocky? Bro, trabajo, peso, repetición, peso, repetición. Y dices, ¿por qué voy saliendo de una y entro a otra? El Señor quiere fortalecerte. Por favor, seamos cristianos que conocen a Dios, que creen, que saben que Dios puede realmente usar todas las cosas para nuestro bien. Señor, eso está pesado. David no dice, quítamelo. Ayúdame, Señor. ¿Cuántas repeticiones? 7. Pero son 3 series de 7. Bueno, la segunda. Ya me cansé nomás del ejemplo. Bueno, espiritualmente, ¿entiendes el punto? Déjame darte una aplicación muy práctica. Cuando vienen momentos bien difíciles, ¿qué solemos hacer? Tirarnos al piso para que nos levanten. ¿Sí o no? La neta, bro. ¿No? Vienen tiempos difíciles y problemas y ¡pum! Neutralizado, bro. Neutralizado. En tiempos difíciles, sé útil. Edifica. Sirve. Comprométete. Échate carga encima para gloria de Dios. Pablo mismo tenía esta filosofía. 1 Corintios capítulo 9. Te lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 9. Dice el verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, sí, todos corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Sí lo sabían? Bueno, Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Pero es que tengo calor, que me dio sed. Pero corre, hay una carrera por delante. Corre, esfuérzate, sé útil, enfócate. Verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, y Pablo nos pone el ejemplo, yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo. Pon mucha atención a esto. ¿Golpeo qué? Perdón. Mi cuerpo. Ahí en librería, si pasas ahorita, puedes conseguir unos flagelos para darte duro. ¿Será que está hablando de eso? No, bro. Eso es mucho más fácil, la neta. Eso es mucho más fácil que realmente golpear tu carne y decir, no se va a hacer lo que tú quieres.
golpeo mi cuerpo. ¿Y qué dice ahí, perdón? Por favor, léelo, ahí está. Lo pongo en servidumbre. ¿Somos libres para qué? Para servir a Dios, para adorar. ¿Qué estás haciendo el día de hoy, bro? ¿Qué estás haciendo con la bendición de la que eres portador, sin lugar a dudas, por su gracia? ¿De qué manera estás edificando, sirviendo, haciéndote útil a la causa de Cristo? Tenemos un Dios imparable, bro. ¿Por qué deberíamos parar nosotros? Parar de servirle, parar de honrarle, parar de buscarle, parar de glorificarle. Bueno, esto no detuvo al pueblo de seguir multiplicándose. Seguían sirviendo, seguían edificando ciudades y seguían multiplicándose. Y verso 15 al verso 21, tenemos la última escena de ese capítulo. Faraón va a hacer algo, pero Dios va a hacer mucho más. Verso 15 al 21, tenemos un Dios temible. Nuestro Dios es un Dios temible. Verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá. Ese era el Fuá de Dios, bro. De verdad, esta mujer, estas dos. Ahora, ¿no te parece muy interesante? Ya se mencionó al rey de Egipto. Esa es la segunda vez que se menciona al rey de Egipto, pero se le menciona por título, más no por nombre. Y ahí tienes a todos los cristianos preocupados. ¿Cuál es el rey? ¿Cuál era el faraón? Dios no se tomó la molestia de poner su nombre por algo, bro. Así que la Biblia nos dice mucho, incluso a través de las cosas que no nos dice. Qué locura que no nos dé el nombre del faraón, pero sí nos da los nombres de estas dos parteras. ¿No es como irónico? ¿Por qué? ¿Sabes? Te decía hace un momento que el diablo es real. No son cosas que la gente inventa, es real, tenemos un enemigo. Y hacemos mal en ignorar que tenemos un adversario. Pero ¿sabes qué? También hacemos mal en darle más publicidad de la que merece, bro. Y a veces leemos este capítulo y decimos, no manches, faraón. No, el faraón, qué personaje tan grande en esta narrativa. Dios dice, soy más fan de las parteras. Son más importantes, mucho más importantes, mucho más influyentes, mucho más trascendentes. Dios usó a estas parteras de un modo, yo no sé si tú ya te cayó el 20 de esto, si lo estás entendiendo. Tú y yo le debemos mucho a estas parteras. Esas parteras nos salvaron la vida, bro. Porque al preservar a los niños, preservaron al pueblo de Dios. Y Cristo pudo nacer. No es el tema de hoy el aborto, no lo es. Pero qué importante. Qué importante. Qué importante. Bueno, pone sus nombres, Cifra y Fúa. Entonces les dice Faraón, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea, varón, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Imagínate una nación sin hombres. Las mujeres hubieran tenido que casarse con extranjeros y el pueblo hubiera sido asimilado y se hubiera perdido la promesa de la simiente de Abraham. Así de fácil. Verso 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Déjame hacer un alto aquí. Esas dos parteras temieron a Dios. Y me sorprende mucho. El mandamiento aún no ha sido escrito en tablas de piedra. No matarás. O sea, todavía no existía Éxodo 20 en este punto, ¿no? Sin embargo, estas mujeres hicieron lo correcto. ¿Por qué? Por el temor de Dios. El principio, dice la Biblia, el principio
la base, la fuente de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? Vivir como si Dios existiera y como si creyéramos que existe. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios no es algo que hablamos, bro. El temor de Dios ni siquiera tiene que ver con dame las reglas y las cumplo. Ay, no, es que no sabía. No, yo no sabía que eso estaba mal. ¿Cuántas veces nos expresamos de esa manera? ¿Qué es lo que estamos revelando con ese tipo de actitudes? ¿Una falta de temor de Dios? Estas mujeres no tenían Éxodo 20, pero tenían temor de Dios. La Biblia nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 2, versos 14 y 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Escucha esto: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos ¿de cuántos? Todos los hombres, tuyos y míos incluidos. Temor de Dios. Vivir sabiendo que hay un Dios que lo ve todo, que lo sabe todo, que lo puede todo, y un día voy a estar ante Él y voy a dar cuentas de cómo viví. Ya no necesito Éxodo 20, bro. Cuando vivo entendiendo eso. Me duele mucho la falta de temor que hay en nuestras vidas en el presente. He escuchado a personas cristianas usar esa expresión que hace un rato usé: hay un Dios. Hay un Dios. Nadie está más a favor del humor que tu servilleta, bro. De verdad. Si quieres reírte con alguien, bro, llámame. Por lo menos te vas a reír de mis ridiculeces que digo. Te lo prometo. Pero hay un límite, bro. Y he escuchado a tantos cristianos expresarse así: no, hay un Dios. Como en broma. Ese es mi postre, no se lo coman, voy al baño, regresas, alguien se lo come. ¡Qué mala onda! Pero hay un Dios. Oh. En el momento en que empezamos a trivializar ese tipo de cosas, todo se vuelve una broma, bro. Hay un Dios, bro. Lo hay. Y vamos a rendir cuentas a Él. Y se revela, si tú y yo creemos esto, cuando vivimos como estas parteras, teniendo temor de Dios. No de Faraón, no del pastor, no de tu papá, no de tu esposo, no de Hacienda, no de la policía. Temor de Dios. Dios es real y es digno de ser temido. Y es práctico, su temor es práctico. O sea, estas mujeres preservaron la vida de estos niños. Bueno, sigamos leyendo, verso 18. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Un importante comentario es que evidentemente la nación hebrea no tenía solo 2 parteras. Es obvio que estas 2 eran probablemente las encargadas de coordinar a todas las parteras. No sé si había un sindicato de parteras y estas 2 eran la tesorera y la, no sé. Pues ahí están, ¿no? Entonces Faraón las llama a ellas 2. Y luego dice, verso 19, verso 18, el rey hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Mic drop. Lentes pixeleados. Tan, 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 tan. No son como las egipcias, pues son robustas,
¿Cuántas mujeres robustas hay? No, sé. Dices, aquí se ve chido, pero acá, no sé. Es bíblico, está bien, hermanita, está bien. Son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellos. La palabra robustas, la etimología es muy interesante porque su significado original es rebosantes de vida. Rebosantes de vida. Y de ahí viene este concepto de robusto, lleno de vida, lleno de vitalidad, lleno de energía. Ellas son robustas, dan a luz antes que la partera venga a ellas. Hay todo un debate entre teólogos sobre ¿esas mujeres mintieron? Porque el texto anteriormente nos dijo que ellas preservaron la vida a los niños, o sea, tomaron la decisión de desobedecer la orden del rey por causa de su conciencia ante Dios, ¿no? Pero aquí la respuesta que ellas dan es, pues es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Mi conclusión personal es que ellas no están mintiendo aquí. Evidentemente sí tomaron la decisión de desobedecer, pero lo que yo veo aquí es que eso es congruente con las características de este pueblo, un pueblo lleno de bendición, un pueblo rebosante. Entonces yo estaba pensando en esto, cómo a veces hacer lo que Dios demanda de nosotros o lo que Dios espera de nosotros puede significar poner en riesgo nuestra vida. O poner en riesgo nuestro trabajo. Está muy loco, pero hacer lo que Dios quiere nos puede meter en problemas, ¿verdad? Pero si tú y yo tememos a Dios, Él se encarga de las consecuencias. Y yo lo que creo que pasó es que esas mujeres tomaron la decisión de preservar la vida a los niños y Dios hizo su parte después. Y ya no les daba chance de llegar. Entonces los niños así como palomitas de maíz por todos lados saliendo, no me llamaste, no, pues ya no se ocupó. Bueno, mira qué interesante verso 20. Dios hizo bien a las parteras. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es temerle a este Dios que es bueno. Dios es bueno, pero qué miedo me da Dios. Pero qué bueno es. Pero qué miedo, bro. ¿Entiendes? Tenemos que tener esta imagen plena de Dios. Y Dios puede hacernos bien. Tú haz lo que Dios está llamando a hacer. Pero es que si lo hago, déjale a Dios las consecuencias. Dios te va a hacer bien. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿No te está dando más miedo este Dios? O sea, es un Dios que bendice. Se lo oponen. La oposición trae más bendición. El faraón toma otras medidas drásticas, diabólicas, matar niños. Dios usa dos personas insignificantes, lo vil y lo menospreciado, y el pueblo es multiplicado. ¿Has escuchado esta frase de los Hydra? Sí, dices, la traigo tatuada acá. Soy bien rudo, ¿no? Los Hydra. Cortas una cabeza y dos más saldrán. ¿Sí? ¿Saben de lo que hablo? ¿No? Bueno, no vemos las mismas películas. Pero... ¿sabes? Me da más miedo este Dios, al que no puedes parar con nada, bro. Su bendición es imparable, sus propósitos nadie los puede frustrar. ¿Quién se opuso a Dios jamás y le fue bien, bro? Nadie. Dice el verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Muy importante, la traducción aquí pierde un poquito de la idea original. Prosperó sus familias, literalmente el texto dice, construyó sus casas, edificó sus casas. Y es un lenguaje interesante, porque dentro del concepto judío, la casa no es el edificio. La casa es la familia.
Y las casas, cuando Dios edificaba casas o levantaba casas, esas casas se organizaban por patriarcas, lo cual implica hombres. Hombres. La casa de David, la casa de Salomón, la casa de Rehoboam, la casa de Voltron. No, ese no es bíblico, nomás lo... ¿Se entiende el punto? Piensa esto. Estas mujeres están en una etapa en la que tener hijos es peligroso, hijos varones, porque están en peligro de muerte. Estas mujeres le preservan la vida a los niños y Dios les da niños. Qué extraña bendición. En un momento tan peligroso como este, para tener niños, Dios les da niños. ¿Por qué el ataque a los niños? Niños varones, hombres. No vivimos en tiempos tan distintos a estos, Cambió el escenario. Las pirámides no están aquí. Faraón no está en el poder. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Pero me llama mucho la atención el ataque específico al sexo masculino. Me llama mucho la atención. ¿Y sabes qué me llama más la atención? El rol de las mujeres en este capítulo. El hombre humanamente más importante de ese capítulo no es mencionado por nombre, porque dice Proverbios, el nombre de los impíos se pudrirá, mas la memoria del justo será bendita. Y aquí están esas dos mujeres. Dos mujeres preservan la vida de los niños. Los hombres reconocen el valor del sexo masculino. La mamá de Moisés va a verlo un niño valioso. Es valioso por ser un varón. Le va a preservar su vida por fe. La hermana de Moisés va a caminar junto al río, vigilando la vida de este hombrecito, su hermano. La hija del faraón mismo, bro. Este varón es de los hebreos. Estas mujeres arriesgaron sus vidas para preservar y reconocer el valor del sexo masculino. Y son mujeres que temieron a Dios. Te lo voy a hacer muy simple. Preciosa hermana en Cristo, casada o soltera. Temer a Dios implica reconocer el valor de su diseño. Dios nos ha hecho hombres y mujeres. No me importa si es Barbie quien lo dice. No me importa. Una mujer cristiana tiene que celebrar, valorar que hay hombres en el mundo. Y téngannos paciencia. Ya vamos a ver a Moisés. Ahí viene el hombre que Dios escogió para... No, bro, espérate. Sí, así somos. Pues sí. Así somos. Nos falta mucho. Pero Dios escogió justamente lo débil, lo necio. Dices, sí. Sí. Exacto. Arrepiéntete. Si en tu corazón estás coqueteando con esas ideas feministas, déjame decirte que estás cooperando con el diablo, no con Dios. Y que eso no es tener temor de Dios. No puedes ponerte la etiqueta de mujer cristiana si abrazas ese tipo de ideologías. No son compatibles. No lo son. Leamos el último versículo del capítulo 1 y vamos a concluir. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo. Eso ya salió de control. Mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río, evidentemente es el río Nilo, a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. O sea, Faraón no entendió, después de todo este capítulo, no entendió que Dios es bueno, que Dios es imparable y que Dios es temible. E insiste en esto.
Y qué miedo. Porque lo que Faraón hace desata una serie de eventos que hacen que el hombre escogido por Dios para sacar al pueblo de ahí termine siendo criado por su propia madre, con autorización del Estado y con recursos del Estado. Qué miedo me da este Dios, bro. No te le opongas. No te le opongas. A veces pensamos que solo Faraón se lo puso. No, nosotros a veces también nos lo ponemos. No es posible verle la cara a Dios. Dios no puede ser burlado. Déjame concluir con esta frase. Es una frase del pastor Warren Wiersbe y él dice: cuando Dios quiere hacer una obra poderosa, envía a un bebé. Cuando Dios le quiso declarar la guerra a Egipto, lo hizo con el llanto de un bebé. Y Moisés es simplemente un tipo de aquel bebé que nacería hace 2000 años en un pesebre en Belén y que con su primer llanto estaba anunciando la redención y la salvación para todos nosotros. Tenemos un Dios que no se detuvo ante nada para cumplir sus promesas de redención. Y si tú el día de hoy no le conoces, si tú hoy no estás seguro o segura de realmente tener vida eterna, perdón de pecados, de conocer a Jesús, hoy es un buen momento para que tú le entregues tu vida. Simplemente en tu corazón, ten esa conversación con Dios, todos cerrando nuestros ojos. Vamos a terminar con una sencilla oración. Si ese es tu caso, si tú no estás seguro o segura de haber confiado en Cristo, en tu corazón simplemente habla con Jesús y dile: Señor, reconozco que no tengo seguridad. No sé si he sido redimido, rescatado, pero hoy he escuchado acerca de ti que tú eres un Dios que redime y que rescata. Te ruego, Señor, que me hagas libre del pecado. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Y hoy pongo mi confianza en ti. Reconozco que yo no podía rescatarme a mí mismo. Y te recibo a ti, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por haber venido al mundo. Gracias por haber venido al mundo a sufrir para que yo viviera. Amén. Y Señor, gracias porque nos has permitido hoy escuchar tu palabra. Sigue revelándote a nosotros y gracias por la liberación y la redención que nos has dado en Cristo. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén.